Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos al último análisis, espero solo de la temporada regular, pero este va a ser nuestro último análisis de la ABL, la Amateur Battle League. Va a ser una pelea que se había pospuesto de la semana 11 contra Kyle A y los Miami Dolphins, un equipo muy completo, un equipo muy peligroso. No sé si tape aquí mi pantalla, pero tiene varias cosas muy peligrosas. Su capitán Gyarados lleva más KOs para este punto, con una pelea menos que nuestra poderosísima capitana. Tiene otras cosas peligrosas como Galad, Duraludon, Rhyperior, que incluso me puede hacer competencia ahí en algunas cosas. Pero llevo ya la mayor parte de 3 semanas preparándome para esta pelea, entonces creo que nuestro plan va a funcionar. Al menos necesito confiar en que sí, porque si no corremos, bueno, si no, esta pelea es a todo o nada. Si gano estoy en playoffs sin importar qué pueda pasar ya con la única otra pelea que está pendiente, y si pierdo creo que ya no hay manera de que entre. Entonces vamos con todo. Podrán notar que su equipo tiene muchísima velocidad excepto por Rhyperior, entonces voy a confiar mucho en eso. Y para empezar vamos a traer a la capitana. Va a traer su Babidi Berry porque Duraludon le puede pegar muy duro. Gyarados aprende Iron Head, incluso el pingüino loco también aprende Iron Head. Entonces va a traer su Babidi Berry, su Magic Bounce. Va a tener 244 de HP, y esto es muy importante. Va a tener 72 de ataque y ahorita les explico por qué. Va a tener 180 de defensa, 12 puntitos con naturaleza que booste el ataque especial y menos velocidad para que no afecte precisamente ese ataque. ¿Y por qué tiene ataque? Porque vamos a traer Dazzling Gleam. Va a tener su Giga Drain. Entonces estos dos van a ser G-Max Smite y Max Overgrowth respectivamente. G-Max Smite le pega duro a casi todo. Es One Hit KO a Gallade, incluso si trae Assault Vest, y le pega muy duro a Duraludon también, incluso con el Assault Vest. El Giga Drain Max Overgrowth siempre mata a Rhyperior, creo, salvo que tenga una valla contra eso. Y aparte va a tener Nuzzle, porque por sí solo Nuzzle no es muy peligroso, pero a la hora de ser Gigantamax se convierte en Max Lighting y aparte pega del lado físico, entonces no se puede salvar a Gyarados independientemente de cómo venga, salvo que traiga Wakamberry y se esté esperando. Le va a pegar muy duro. Me va a poner Electric Terrain, que me ayuda muchísimo. Y para completar el set traemos el Trick Room, que puede ser Max Guard. Espero no tener que usarlo para Max Guard, pero esta sorpresa yo siento puede ser la clave. Y aparte me agarra el Electric Terrain porque después vamos a tener a Blink. Y Blink no disfruta que haya puesto un Psychic Terrain. Blink definitivamente prefiere que no haya nada de eso. Blink prefiere que no haya Psychic Terrain porque tiene su Prankster. Va a tener Focus Sash para que no me lo revienten tan fácil. Aparte va a tener Foul Play. Le pega muy duro a Galad, le pega muy duro a Gyarados. Entonces en general me agrada Foul Play como opción ofensiva. Tiene su Quash porque Quash siempre es bueno. Funciona con Gyarados si hay Electric Terrain incluso. El Taunt es para Whimsicott. El Taunt me sirve también contra Indeedee siempre y cuando logre quitar ese terreno psíquico y pueda poner el eléctrico. Y Will-O-Wisp porque ese es muy bueno. Me sirve contra Galad, me sirve contra Gyarados, me sirve contra Ice Cube por ejemplo, incluso contra Rhyperior. Aunque a Rhyperior en casi todos los escenarios prefiero nada más reventarlo con Foul Play. Vamos a tener después al Electrodogo, que nos hizo muchísimo paro contra Randy. De hecho acabó salvando ahí la pelea con un par de turnos muy buenos nuestro Electrodogo. Va a tener Choice Scarf y es una elección un poco extraña, pero es porque Gyarados puede boostear su velocidad con Airstream. Entonces incluso si es Jolly, necesita tirar 2 Airstreams antes de poder rebasar a Jolteon con Choice Scarf. Vamos a tener Volt Switch para poder entrar y salir. Me tengo que cuidar mucho de Rhyperior y me tengo que cuidar mucho de Raichu en caso de que los traiga y tengan su Lightning Rod. Veo más posible que traiga a Rhyperior con Solid Rock, pero siempre es buena opción sabiendo que está ahí Jolteon, es muy buena opción traerlo con Lightning Rod. Va a tener Discharge porque Discharge ignora precisamente Lightning Rod. Discharge ignora el Follow Me, entonces es una buena opción por si necesito reventar a Gyarados. Va a tener su Shadow Ball y su Weather Ball como cobertura. Weather Ball no tengo para poner el sol, pero si traigo ahí, si alcanzan a ver a Vanilluxe para poner hielito, y ese Weather Ball de hielo le pega muy duro a varios. Vamos a tener máximo en ataque especial, modesto, 252 de velocidad para que sea lo más rápido posible y Gyarados necesite 2 boosts para poder superarlo.
2 boosts o el Tailwind. De hecho, tengo que tomar eso en cuenta también. Tailwind es difícil de lidiar, pero mientras no esté boosteado, Tailwind no es suficiente. Vamos a tener al comandante. El comandante va a traer su buen Psychic para pegar. Va a tener Instruct, va a tener Ally Switch y Trick Room. Vamos a tener... La idea con el comandante es meter el Trick Room lo antes posible, que se aguante un golpe. Y yo creo que con la Mental Herb y Linear Focus es la mejor opción. Tiene todo en defensa porque Duraludon es el que le puede pegar más duro del lado especial, pero según yo, como tiene muy buen stat de defensa especial, salvo que le tire un Helping Hand, por ejemplo, no va a poder bajarlo. Entonces nos fuimos máximo en defensa, naturaleza relajada para que le baje la velocidad. Y aparte, yo pienso es lo más probable que sea mi lead, el comandante, y acompañado de el Sundae. Nuestro buen Sunday va a traer también Focus Sash, no me lo quiero que me lo revienten. Va a poner el Hail porque el Hail va a romperle sus Focus Sash a él si decide traer, sobre todo por ejemplo con Whimsicott. Y vamos a tener máximo en velocidad. Este es mi único aparte de Jolteon que va a estar orientado a velocidad. Entonces va a tener ahí eso, va a tener máximo en ataque especial, 4 puntitos de HP. Blizzard, por ejemplo, también le pega, tiene la oportunidad de congelar, lo cual espero no tener que recurrir a eso, pero está ahí la opción. Tiene la oportunidad de congelar, aparte va a golpear a ambos. Tiene su Freeze Dry. Freeze Dry le hace muchísimo daño a Gyarados por ser agua y volador. Es como algo que yo espero no tome en cuenta. Kyle es un excelente jugador, entonces lo más seguro es que sí. Pero vamos a tener aparte el Flash Cannon para Ice Cube. Le hace buen daño a... No necesariamente lo voy a usar contra el Whimsicott, pero le hace buen daño a Whimsicott. Le hace... pues es un caso similar a Rhyperior. A Rhyperior prefiero pegarle con Stab, pero pues ahí lo tenemos y funciona. Y vamos a tener la Aurora Veil, por si se me da la oportunidad podemos poner la Aurora Veil, que nos va a dar un pequeñísimo colchón, pero es muy útil. Y vamos a cerrar el equipo con Shifu. Originalmente tenía pensado traer al Almirante, incluso hay una versión previa de este video que no van a ver porque lo acabé cambiando, la pelea se acabó posponiendo, entonces hice un par de ajustes por ahí. Pero Shifu va a tener su Assault Vest, con el Assault Vest se aguanta un Dazzling Gleam y dependiendo de cómo esté hasta un Boom Blast de Whimsicott, hace que sea muy bueno que Shifu ahí para aguantarse a el Duraludon. Y vamos a tener Drain Punch para curar, Darkest Lariat porque necesito bajar rápido a ese Indeedee. Es muy importante que Indeedee se vaya rápido, entonces Darkest Lariat es la mejor opción. Thunder Punch para Gyarados por si estamos en Trick Room, Thunder Punch le duele bastante, más en Electric Terrain. Y Bullet Punch porque siempre es bueno tener algún tipo de prioridad, sacar por ahí algún KO, siempre cuando no haya Psychic Terrain, que siempre me tengo que cuidar de eso. Va a tener 180 de HP, 252 con naturaleza que booste el ataque, 12 de defensa, 64 de defensa especial para que me haga paro ahí. Y como les había comentado, es ahora sí todo o nada. Kyle es un excelente jugador, creo que tenemos con qué vencerlo. Si no, de todos modos creo que hemos hecho una temporada muy buena y volveremos mejor que nunca, ya sea para los playoffs o para la temporada que sigue. Recuerden que en la parte de abajo están los links de todos los coaches, vayan a checar a Kyle sobre todo, vayan a checar a todos que son excelentes, estén listos para ver la pelea que yo creo que va a ser increíble y estén listos también para los playoffs, espero estemos ahí, yo los estaré viendo muy pronto. Yo soy Salamonster y nos vemos a la próxima.